Muchas bendiciones para todos ustedes. Les saluda su amigo, su hermano en Cristo, el pastor Marcos Ortiz, trayéndote un poquito de lo que está aconteciendo en el mundo. Hoy es 6 de mayo del año 2026 y las noticias actuales reflejan un mundo en constante movimiento donde la fragilidad humana, la soberanía de Dios se entrelazan. Y a continuación te presento un resumen de los eventos recientes desde una perspectiva bíblica, recordándote que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres, que tú puedes encontrar esto en Daniel capítulo 4, verso 17. En Guatemala, entre la ley y la justicia divina. En el contexto actual, el país vive un momento de definiciones institucionales con el nombramiento de un nuevo fiscal general y en resoluciones judiciales que han frenado elecciones universitarias cuestionadas. Además, se han activado alertas climáticas por el fenómeno del El Niño. Cuando vemos esto desde la perspectiva bíblica, la Biblia enfatiza que las autoridades son puestas para castigar el mal y honrar el bien, en Romanos capítulo 13, del verso 1 al verso 4. Un país que recientemente oficializó un Día Nacional de la Biblia, porque así es, Guatemala recientemente oficializó un Día Nacional de la Biblia. El desafío es que la palabra no sea solo para celebrar celebraciones legales, sino un fundamento ético para la justicia. La fragilidad ante el clima nos recuerda nuestra dependencia de Dios como sustentador de la creación. Es lo que dice el Salmo 147, verso 8. De ahí nos vamos hasta México. En México hay sacudidas en la tierra y economía. Te traigo algo. En contexto actual de lo que está sucediendo en México, México ha experimentado sismos recientes en la capital y enfrentan un reporte de contracción económica del 0.08% en el primer trimestre del 2026. La violencia sigue presentándose con incidentes graves como incendios provocados en establecimientos. Cuando aplicamos la lupa de la palabra del Señor, los desastres naturales nos recuerdan la señal de los tiempos mencionados en Mateo capítulo 24, verso 7. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ante la incertidumbre económica, la Escritura invita a no poner la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 17, usted puede encontrar algo de referencia ahí para que tenga algo en que meditar en la palabra del Señor. Y la violencia es el eco del clamor por la justicia que solo el príncipe de paz puede saciar plenamente. En Estados Unidos, tensión en el poder y el mundo. En lo que está sucediendo en Estados Unidos se han reportado tiroteos cerca de centros del poder de Washington, D.C. y una creciente tensión internacional, especialmente con Irán, que afecta a los precios globales. El liderazgo político se encuentra bajo un intenso escrutinio de polarización. Y cuando nosotros vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos desde lo que es la perspectiva o la lupa de la palabra del Señor, la Biblia nos invita a orar. Oiga bien esto, la Biblia nos invita a orar por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Esto lo encuentra en 1 Timoteo capítulo 2, el verso 1 y el verso 2. Y las tensiones de las guerras son recordatorios que la paz verdadera no provienen de tratados militares, sino de la reconciliación principalmente con Dios. Oiréis de guerras y rumores de guerras, aún no es el fin, es lo que dice el Señor Jesús en Mateo 24:6. En noticias locales aquí de Dallas y Fort Worth, Texas, y del mundo, el mundo amanece, ¿verdad?, con un conflicto entre Ucrania y Rusia persistente, con ataques de drones en Moscú, mientras la crisis en el estrecho de Hormuz amenaza la estabilidad energética global. Desde que lo vemos desde el punto de vista de la palabra del Señor, globalmente vemos el cumplimiento de una humanidad que gime a una, esperando la redención, como Pablo nos lo dice en Romanos capítulo 8, verso 22, y la tecnología como el auge de la inteligencia artificial muestra la capacidad creativa del hombre, pero también el riesgo de la autosuficiencia
sin guía moral, como lo que pasó en la Torre de Babel. Así es que mantengámonos orando siempre. Y aquí en Dallas y Fort Worth, Texas, a nivel local, lo que está aconteciendo, el enfoque suele estar en la seguridad comunitaria y el crecimiento urbano. La Biblia nos enseña que así, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. El Salmo 127, verso 1, instando a la iglesia local a hacer la sal y luz en su vecindario inmediato. Que el Señor me los bendiga. Será hasta la próxima, si Dios así no lo permite. Pero te concluyo. Aunque el panorama mundial parece caótico y el creyente puede descansar, aunque el panorama mundial parece caótico, el creyente puede descansar en que Dios está renovando todas las cosas. El llamado hoy es a mantenernos vigilantes en oración y la hospitalidad con el prójimo, y eso es una tremenda bendición.